Hola, mi nombre es Paula Yiluska Zambrano Watt y el día de hoy les voy a hablar sobre el cuento Si no existiera Benny Semoli de Philip K. Dick. En varias de sus novelas trata temas como sociología, política, metafísica, y en sus primeras novelas predomina más lo que es el monopolismo, el gobiernos autoritarios, entre otros. Este no es el caso del cuento Si no existiera Benny Semoli, cuyo cuento se sitúa tras las desgracias ocurridas en la Tierra en 2170 y que varias organizaciones después de esta han tratado de restaurarlas, y otras con el fin de adueñarse de la Tierra. La historia comienza con 3 niños en un campo, los cuales ven arribar naves de otro planeta a la Tierra. Esto sucede en la ciudad de Oklahoma, a donde introducen a nuestro primer personaje, que es John LeConte. John LeConte es un trabajador para la organización de zonas de alivio para la guerra. Entonces es ahí en donde nos mencionan que estas naves intergalácticas que arribaron a la Tierra son invasores, según ellos. Tras ello, LeConte hace una llamada a su organización avisando sobre lo sucedido y lo que había visto. Entonces es ahí donde nos muestran o nos dicen que es lo que ocurrió sobre la Tierra hace varios años de atrás, es decir, la desgracia en 2170, la cual se menciona que organismos fototrópicos ocasionaron una bomba de hidrógeno que dejó de inhabitable la Tierra, la cual menciona que estas naves que arribaron a la Tierra son invasores y no son de Marte, en donde proviene la organización de LeConte, sino que son de una organización llamada la ORUC, las Oficinas de Renovaciones Urbanas Centauro, y que ahí arribaba Peter Hood, un coordinador supremo de la ORUC, el cual es un jefe estratégico y tenía la misión de restaurar la Tierra bajo su dominio y la organización ORUC, para tener el dominio de toda la Tierra. Aquí también se menciona que LeConte no tiene autoridad suprema para tomar decisiones propias sin el consejo de su organización. También se menciona a Fall. Fall es el secretario de LeConte, es una persona muy leal a su trabajo y también es un poco escuálida y desnutrida, ya que no come, según lo que dice LeConte. De ahí se menciona a Peter Hood. Peter Hood es un coordinador supremo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, que viene a restaurar y asentar bases de la ORUC en la Tierra, específicamente en la capital subterránea, Nueva York. Y es aquí donde se introduce también otro personaje llamado Fletcher. Fletcher es uno de los leales amigos y un trabajador de la ORUC que junto a Peter Hood arribaron a la Tierra con el propósito de adueñarse de esta y quitarle las mismas tierras a la organización para zonas destrozadas o de alivio por la guerra, es decir, la organización de LeConte. Es aquí donde tenemos el primer punto de giro de la historia, en donde Peter Hood, el jefe supremo de la ORUC, investiga un poco más sobre las comunicaciones en la Tierra y descubre que el periódico homeostático, el New York Times, ha sido deshabilitado. Esto quiere decir que la organización que ha estado encargada de la Tierra para rehabilitarla no la ha habilitado con un propósito, y este trata de descubrir cuál es este. Es ahí a donde entra otro personaje muy importante para la historia, un investigador de superior de la ORUC, llamado Otto Dietrich, que es el que decide si se pone a prueba o en práctica un plan para la organización misma. Pues si bien es cierto, tenemos que tener en cuenta que esta organización está tratando de adueñarse de la Tierra. Pues aquí tenemos la primera interacción entre Peter Hood y LeConte, de los cuales son los encargados de tener un diálogo entre las organizaciones. Y pues aquí se menciona que el periódico homeostático ha sido deshabilitado por el simple hecho de que ya no funcionaba. Y es aquí donde Peter decide ponerlo en función, a pesar de que Otto Dietrich le dijo que no era necesario, pues estaría retrasando más los planes que tenía la ORUC. Siendo así que Hood junto a su esposa deciden restaurar este periódico con la finalidad de que le demuestre qué es lo que sucedió antes y durante toda la desgracia ocurrida en 2170, para ver qué es lo que pasó y por qué hubo este conflicto en la Tierra. Es así donde el periódico New York Times ya hace su aparición y saca el primer titular, en donde dice: ORUC aterriza desde el Centauro, viaje duro una década, proyecta reconstruir la administración central. Esto quiere decir que el periódico homeostático tenía vida,
y todo lo que éste escuchara fuera publicado en su periódico. Entonces es así donde Peter Hook decide poner a prueba al periódico, sacando más titulares, los cuales ponían a favor y en contra sobre la organización, queriendo decir que el periódico era objetivo. Y es aquí donde tenemos el segundo giro de la trama, pues aquí el periódico Homeostático en la noche comienza a sacar un extra que decía sobre un revolucionario que quería adueñarse de las tierras. Este se llamaba Benny Semoli, y que prontamente iba a tomar y hacerse dueño de toda la tierra con un grupo de idealistas que estaban a favor de sus ideales, y que estos estaban avanzando muy rápido para tener una revolución, y que esta revolución iba a brotar todos los estándares impuestos sobre la tierra que habían ocurrido tras las desgracias. Entonces es ahí donde Peter Hook se alarma y decide informarle a su investigador privado de la ORUK, que es Otto Dietrich, para que le dé la autorización de investigar más sobre el caso. Pero aquí es a donde introducen a Leconte, pues a este lo llaman con la finalidad que le dijera de quién era este supuesto revolucionario. Pues si bien es cierto, Peter Hook recién llegaba a la Tierra a descubrir y a abrir el periódico Homeostático. Además de que él estaba mucho tiempo más en la Tierra, pues si bien es cierto, Leconte ya llevaba más de 7 años en la Tierra. Entonces él podría decirle quién era este supuesto héroe. Sin embargo, Otto Dietrich no creía en estos extras, pues creía que este New York Times estaba descompuesto o que alguien le había jugado a una broma a Peter Hook. Sin embargo, al ver que este extra salió, Otto Dietrich puso en plan la operación búsqueda, siendo así que Fletcher idee un plan para buscar a Benny Semoli, es decir, escribir una carta al New York Times, ya que lo sabía todo sobre este tal revolucionario, con la firma de este mismo, para que no supiera o no sospechara de quién estaba mandándole en realidad y para descubrir los planes. Y es así que el New York Times responde y decide mandarles la ubicación exacta donde va a residir Benny Semoli al día siguiente. Y es aquí donde Peter Hook, Otto Dietrich y Fletcher se van en busca de Benny Semoli a las afueras de New York. Llegan a una tienda de comestibles de Stavros, que es un personaje secundario en la cual le toma mucho protagonismo, en donde se va a desarrollar el clímax de la historia. Sí, pues si bien es cierto, Benny Semoli no había mostrado rastro alguno de su rostro, y es quien decide indagar más en este establecimiento. Pues el New York Times había sido muy específico que ahí se iba a propiciar una reunión de Benny Semoli con todos sus integrantes y todos sus ayudantes, sus allegados y los que lo seguían. Sin embargo, no había rastro alguno de ello. Entonces fue donde Peter Hook decidió indagar más dentro del establecimiento, encontrando en una de ellas una bodega vacía recién pintada, y que en el suelo se descubrió una foto del temerario Benny Semoli, que para él era nuevo y muy importante, pues se veía muy desafiante, cuya foto describía perfectamente a este revolucionario. Decía que era una persona corpulenta, que tenía el ceño muy fruncido. Se veía un hombre temerario y que era capaz de simplemente de verlo derrocar a la ORUK de todos sus planes. Y es aquí en donde Benny Semoli entra en un total protagonismo. Peter Hook, alarmado de esta situación, decide contarle a Otto Dietrich lo sucedido. Y es aquí donde este se pone en plan y en práctica de buscarlo a toda costa, siendo así que la ORUK se descuide de sus primeras obligaciones o su primera labor en la Tierra, que era conquistarla. Donde Leconte y Fall entran en el tercer acto de esta historia. Pues si bien es cierto, la ORUK, o estos invasores como ellos los denominaban, estaban tratando de adueñarse de las tierras que por años habían reconstruido su organización. Entonces aquí se desencadena un hecho muy importante, pues se menciona que Leconte estaba sacando de un portafolio un libro viejo, en donde estaban anotados cada uno de los movimientos de Semoli, queriendo decir que este era todo una idea o una historia inventada por este mismo y la organización que estaba bajo su tutela. Fue preocupado ante esta situación, porque lo podrían descubrir y podrían condenarlo, decide quedarse callado, pues si bien es cierto, en New York estaban todos ocupados tras este extra aparecido de Benny Semoli, y la foto que había proporcionado o había dejado Leconte
unas horas atrás en el lugar de los hechos en esta tienda, antes de que Peter Hood y otro Dietrich y Fletcher, más su esposa Joan, los descubrieran. Entonces ha sido donde se menciona que todo era una farsa por parte de la Organización para Zonas de Alivio Destrozados por la Guerra, que es la organización que estaba Leconte. No obstante, no se menciona qué es lo que sucederá al final, pero si bien es cierto, Fall y Leconte tenían miedo de ser descubiertos, a pesar de que estos estaban en sus labores de búsqueda. Y es así como termina el cuento Si no existiera Venice Molly. Un cuento muy político y muy controversial, pues está tratando de designarnos y hacer creer al lector que no todo lo que nos mencionan los periódicos o medios de comunicación es real. Y muchos de ellos son creados con el simple hecho de entretenimiento o distraer al público o la audiencia. Entonces, este cuento me parece muy importante. Bajo mi perspectiva, siento que tiene un buen clímax en su historia y en la trama, pues técnicamente trata la política de una manera muy específica y menciona varios puntos importantes de varias organizaciones a través del tiempo, bajo una premisa ya dada, que es un acontecimiento muy importante como lo es la desgracia de 2170, y haciendo contrastes a los temas políticos y de género fantástico que nos ha mencionado en muchas novelas Philip K. Dick. Y es así que este cuento me encanta su lenguaje narrativo, pues utiliza varios recursos en donde el escritor juega con la mente del lector, pues al principio hace creer que los personajes son de una manera, pero al final termina siendo algo muy distinta, como en este caso de Leconte. Leconte al principio se mostraba como que fuera un personaje principal, sin embargo este al final terminó siendo el antagonista de la historia, pues el plan que habían ideado para despistar a la Oruk de las ocupaciones que tenía que hacer en la Tierra había funcionado perfectamente. Pues al principio se muestran ciertos estereotipos para cada uno de los personajes, que al final terminan desviándose de su objetivo principal. Leconte al principio era una persona que deseaba la justicia y la paz, y más que nada liberar los invasores de la Oruk, mediante tácticas específicas y no agresivas. Al final termina siendo así, pero termina siendo el antagonista de la historia, pues engaña de una manera tal de que ni siquiera se da cuenta el enemigo que Venice Molly era una trampa, una farsa. Por otro lado, el autor nos hace sentir que estamos en una época distinta gracias a un planteamiento de bombas de hidrógeno sobre la Tierra y el año en el que este está desencadenado en 2170, con un acontecimiento llamado la desgracia, haciendo que todo esto, en base a la actualidad, no tenga concordancia. Sin embargo, es justificable ya que el autor mismo menciona que le encanta hacer estos tipos de planteamientos de ficción y en base a temas políticos, como lo es este cuento de Si no existiera Venice Molly. No obstante, hace que varios de estos acontecimientos sucedidos antes de contarnos la historia en general haga perder un poco al lector sobre el tiempo de la trama o el tiempo de discurso de este mismo, pues nos hace imaginar ciertos acontecimientos que sucedieron antes, durante y después de la trama, para crear nuestra propia historia, como un tipo de final abierto. Otro recurso muy importante para la trama fueron estos extras constantes que sacaba el periódico New York Times para ponernos en contexto en la historia. Pues es así donde la historia se divide en tres sucesos claves. 1. La llegada de la Oruk a la Tierra. 2. La aparición de este tal revolucionario Venice Molly. Y 3. El punto clave de toda la historia, que este mismo revolucionario no existe y es un plan estratégico liderado por la Organización de Zonas de Alivio por la Guerra. Y es así como concluyo que el cuento Si no existiera Venice Molly de Philip K. Dick es uno de los cuentos más importantes, ya que desmiente al lector sobre varias críticas constructivas que se han realizado a través de los tiempos ante las comunicaciones, tanto de periódicos como revistas, pues hace hincapié a que no todo lo que existe o no todo lo que exponen estos medios de comunicación debe de ser creídos por la sociedad. Muchas gracias.